Las manos del médico imperial temblaban al examinar los moretones en mi muñeca. Señora Visa, susurró. Estas marcas son de veneno, no de moretones comunes. Ya lo sabía. Durante 3 meses, había estado escuchando los pensamientos de todos a mi alrededor, incluyendo las oraciones diarias de mi madrastra Elena por mi muerte. La habilidad se había manifestado después de que ella, en secreto, me echara polvo de mercurio en el té de la tarde, con la esperanza de volverme loco antes de mi boda con el tullido duque Marcus de la provincia de Jin. Lo que ella no sabía era que su veneno me había dado un don en lugar de la muerte. Y ahora, mientras me preparaba para casarme con la inválida más temida del imperio, usaría este don para descubrir la verdad sobre el asesinato de mi madre biológica y vengarme de quienes creían que la hija de un general era demasiado débil para defenderse. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Mi madre murió al darme a luz, o eso me dijeron durante 18 años. Mi madrastra Elena, hermana menor de mi madre, se casó con mi padre, el general Víctor, apenas 3 meses después del funeral. La capital murmuraba sobre la prisa indecorosa, pero el dolor de mi padre lo cegó ante el decoro. Elena me crió con un cariño innato, haciéndose la madrastra devota ante la sociedad mientras envenenaba lentamente mi cuerpo y mi reputación. Bajo su cuidado me conocieron como testaruda, arrogante y enfermiza, una carga que mi pobre madrastra soportó con santa paciencia. La transformación en nuestra relación comenzó hace 6 meses, cuando Elena descubrió que estaba embarazada. De repente su máscara se desvaneció, las caricias amorosas se volvieron más bruscas, la medicina que insistía en que tomara se volvió más amarga y extraños accidentes comenzaron a ocurrirme con cada vez mayor frecuencia. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Llevaba una semana gravemente enfermo, tosiendo sangre que, según Elena, era tuberculosis. Mientras yacía en la cama con fiebre, ella se sentó a mi lado, acariciándome el pelo con falsa ternura mientras hablaba de mi futuro con mi padre. El erudito Thomas del distrito del Río sería un buen candidato, sugirió con dulzura. Su familia es humilde pero respetable. Visa necesita una vida tranquila, lejos de las intrigas cortesanas. Mi padre gruñó evasivamente. El emperador anunció hoy que busca una esposa para el duque Marcus de la provincia de Jin. Incluso con la fiebre sentí la mano de Elena apretándome el pelo. El duque Marco, antiguo general favorito del emperador, ahora paralizado de cintura para abajo tras una misteriosa enfermedad, hace 3 años. La burla de la capital, un héroe caído con el que ninguna familia noble casaría a su hija. Seguro que no lo considerarías, empezó Elena. Claro que no, dijo mi padre rápidamente. No sacrificaré a mi única hija para congraciarme. Pero mientras seguían hablando, ocurrió algo extraordinario. Sus voces comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por algo más, sus pensamientos claros como palabras habladas. Si esta criatura enfermiza muriera de una vez, siseó la mente de Elena. 3 meses de mercurio y aún respira. Una vez que ella se haya ido, mi hijo lo heredará todo. Los pensamientos de mi padre eran diferentes. La oferta del emperador. Si ofreciera a Visa, demostraría lealtad. El duque no puede durar mucho en su condición. Quedaría viuda en 1 año. Pero con un título de duquesa, la sorpresa de escuchar sus verdaderos pensamientos me dejó sin aliento, atrayendo su atención. Elena inmediatamente me puso un paño frío en la frente, sus palabras estaban llenas de preocupación mientras su mente planeaba. Quizás una dosis más fuerte esta noche. Haz que parezca que la enfermedad finalmente se la llevó. Esa noche vertí la medicina que trajo en una maceta y la vi marchitarse en cuestión de horas. Mi nueva habilidad fue a la vez una bendición y una maldición. Cada persona que entraba en mi habitación se convertía en un libro abierto. Sirvientes que robaban de mi joyero creyendo que estaba demasiado enfermo para darse cuenta. Médicos sobornados por Elena para diagnosticar erróneamente mi condición. Incluso mi doncella personal, Rose, cuya lealtad era genuina, pero teñida de compasión por su pobre y engañada señora. A través de sus pensamientos, descubrí el alcance completo del plan de Elena. El erudito Thomas que ella había sugerido no era casual. Era su sobrino por parte de su familia materna, completamente bajo su yugo. Una vez casada con él, me vería aislada en su finca rural,
donde un trágico accidente podía ser fácilmente planeado. Pero Elena había cometido un error crucial. En su afán por envenenarme, me había dado el arma que necesitaba para escapar de su red. Esperé a que mi padre regresara de la corte un día, frustrado por las insinuaciones del emperador sobre que el duque Marcus necesitaba una esposa. Antes de que Elena pudiera interceptarlo, me arrojé a sus pies en su estudio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Padre, por favor, sollocé. Déjame casarme con el duque Marcus. Sé que no merezco tal honor, pero he oído que es bondadoso a pesar de su aflicción. Por favor, no me envíen al campo. Prefiero servir a un noble inválido que ser exiliado en la vergüenza. El rostro de mi padre reflejó varias expresiones, sorpresa, cálculo y luego una satisfacción mal disimulada. Sus pensamientos resonaban con claridad. La chica me ha dado la excusa perfecta. Puedo decirle al emperador que rogó por la unión. Si alguien cuestiona mi lealtad, puedo señalar el sacrificio de mi hija. Niña insensata, rugió para que lo oyeran los sirvientes. ¿Cómo te atreves a hablar de tales cosas? Ve al salón ancestral y copia el clásico de la piedad filial 100 veces. Pero sus pensamientos añadieron, que los sirvientes difundan que ella solicitó este matrimonio. Llegará a oídos del emperador mañana. Elena llegó justo cuando me iba, con el rostro desfigurado por la preocupación. Hija, ¿qué has hecho? Jadeó. Le dejé ver mi rostro bañado en lágrimas, fingiendo ser la niña desesperada y tonta que me había enseñado a ser. No me casaré con alguien de inferior condición, madrastra. Prefiero morir como duquesa que vivir como la esposa de un erudito. Gritaban sus pensamientos. La estúpida lo ha arruinado todo. Pero espera. El duque está paralizado, posiblemente impotente. Será miserable sin hijos. Quizás esto sea incluso mejor que mi plan original. El decreto imperial llegó en 15 días. Me casaría con el duque Marco a finales de mes, a pesar de las fuertes protestas públicas de Elena sobre mi salud demasiado frágil para tal responsabilidad. La capital murmuraba a rabiar. ¿Qué clase de hija desvergonzada suplica casarse con un lisiado? ¿Qué cálculo se escondía tras tanta desesperación? Conocí al duque Marcus el día de nuestra boda. La ceremonia fue sencilla, casi insultantemente simple para la boda de un duque. No pudo participar en los rituales tradicionales, ni levantar el velo nupcial con sus propias manos, ni dar 3 vueltas alrededor del fuego sagrado. En cambio, los sirvientes lo llevaron en una silla especialmente diseñada, con las piernas cubiertas por elaboradas túnicas. Cuando finalmente vi su rostro, casi me quedé sin aliento. El duque Marcus era extraordinariamente guapo. Pómulos pronunciados, ojos oscuros e inteligentes, labios que podrían haber sonreído de no ser por su expresión severa. No se parecía en nada al inválido amargado que había imaginado. A sus 25 años conservaba los poderosos hombros y brazos de un guerrero, aunque sus piernas permanecían inmóviles bajo las sábanas de seda. Pero lo que realmente me impactó fue el silencio que se apoderó de mi mente al mirarlo. Los pensamientos de todos los demás inundaron mi conciencia sin invitación, pero de Marcus nada. Una nada bendita y pacífica. Señora Visa, dijo con voz culta y fría. Disculpen la ceremonia tan inadecuada. Me temo que nuestro matrimonio será poco convencional en muchos sentidos. Hice una reverencia. Es un honor para mí servirle como esposa, su gracia. Arqueó ligeramente una ceja. ¿Servir? Qué interesante elección de palabras. Esa noche, solos en la cámara nupcial, nos sentamos en un incómodo silencio. Los sirvientes se habían marchado, dejándonos solo con las velas rojas parpadeantes. Marcus se reclinó en la cama, donde lo habían colocado sus asistentes, mientras yo permanecía rígida en el borde, todavía con mi pesado atuendo de boda. «Puedes quitarte esas túnicas incómodas», dijo finalmente. «Hay ropa de dormir en el armario». «No puedo». «Es decir, no tienes por qué temer insinuaciones indeseadas». Lo estudié atentamente. «Su gracia, ¿puedo hablar con libertad?» «En privado puede». No me casé con usted por amor ni por las expectativas convencionales del matrimonio. Me casé contigo por protección. Su mirada se agudizó con interés. ¿Protección? ¿De qué?
¿De quiénes me verían muerta? Lo miré fijamente a los ojos. A cambio le ofrezco mi total lealtad y apoyo en la administración de su hogar. Soy muy hábil en contabilidad y administración doméstica. ¿Y crees que puedo protegerte si ni siquiera puedo caminar? Un título de duque tiene más peso que unas piernas funcionales, su gracia. Y por lo que he oído, tu mente sigue tan aguda como lo fue tu espada. Rió y luego emitió un sonido de sorpresa. No eres lo que esperaba, Vicia. Los rumores te pintaban como una chica insulsa e histérica que hacía berrinches para casarse con un lisiado. Los rumores rara vez son ciertos, su gracia, como seguramente ya ha aprendido. Su expresión se ensombreció. Sí, muy bien, tenemos un acuerdo. Pero debes saber esto, mi casa tiene sus propios peligros. Mi madrastra, la duquesa Catalina, gobierna aquí con mano de hierro. Apenas tolera mi existencia y probablemente te despreciará. Las madrastras, dije con una sonrisa amarga, son mi especialidad. La duquesa Catalina era todo lo que esperaba, e incluso peor. Una mujer de 60 años que nunca había tenido hijos, había adoptado a Marcus cuando su padre lo trajo a casa siendo un bebé, fruto de un romance en el campo de batalla con una concubina ya fallecida. Lo trataba como una posesión más que como un hijo, y su parálisis había transformado su fría indiferencia en una conspiración activa. La mañana después de mi boda, me tuvo de pie fuera de sus aposentos durante 3 horas antes de concederme una audiencia. Los pensamientos de los sirvientes me decían que era intencional, un juego de poder para establecer su dominio. Cuando finalmente me dejaron entrar, la encontré sentada como una emperatriz, rodeada de sus leales sirvientes. Seguía siendo hermosa aunque austera, con el pelo canoso recogido en un elaborado peinado y ropa que costaba más que las casas de la mayoría. Así que, dijo sin ofrecerme asiento, la hija del general que suplicaba casarse con mi hijo lisiado. Le di el saludo que se merece una suegra, aunque me dolían las rodillas de la larga espera. Honorable madre, solo busco servir. Ahórrame las trivialidades. Sus pensamientos resonaban con desdén. ¿Esta criaturita codiciosa cree que gobernará mi casa? Aprenderá su lugar o la doblegaré como debí haber doblegado a Marcus hace años. Tus deberes, continuó en voz alta, son simples. Primero, busca un heredero de inmediato. La condición de Marcus imposibilita la concepción natural, así que adoptarás de la familia de un primo. Además, ayudarás con la administración del hogar bajo mi supervisión directa. 2 de mis matronas de mayor confianza guiarán cada decisión. Mantuve una expresión neutral mientras sus pensamientos revelaban la verdad. El heredero adoptivo será mi títere. En cuanto a esta chica, unos años de miseria y se rendirá por completo o morirá convenientemente. Quizás una caída trágica o comida en mal estado. Estas cosas pasan. Lo entiendo, honorable madre, respondí. Sin embargo, en cuanto al heredero, quizás deberíamos esperar un año. Los médicos imperiales no han declarado que Marcus está incurable. Sería impropio asumirlo. Impropio. Su voz se agudizó. ¿Te atreves a sermonearme sobre decoro después de tu descarada exhibición de ruegos por este matrimonio? Pequeña serpiente lista. Asterisco, siseó su mente. Asterisco, ya está intentando retrasar mis planes. No importa. He tratado con personas más inteligentes que ella. Claro que no, honorable madre. Solo quería proteger la reputación de la familia. Pero tú lo sabes mejor. Me despidió con un gesto, pero no antes de que se me ocurriera otra cosa. Marcus ha estado preguntando sobre medicamentos raros últimamente. Si cree que puede recuperarse y tener su propio heredero. Bueno, a los lisiados que olvidan su lugar les ocurren accidentes. Regresé y encontré a Marcus leyendo en nuestras habitaciones, con el torso apoyado en cojines. El silencio de su mente permaneció absoluto. Una isla de paz en medio de la tormenta de pensamientos que lo rodeaba. ¿Cómo fue tu presentación con mi querida madre?, preguntó sin levantar la vista. Educativo. ¿Quiere que adopte un heredero inmediatamente? Claro que sí. Dejó el libro. Ha estado insistiendo en eso desde mi accidente. El niño sería su criatura, naturalmente. También está planeando tu muerte si muestras signos de recuperación.
Marcus se quedó inmóvil. Es una acusación peligrosa. No es una acusación. Es un hecho. Me acerqué y bajé la voz. Tengo mis fuentes. Su Gracia. Alguien de su casa le informa de todos sus movimientos. Los sirvientes que la ayudan, los médicos que la atienden. Ella es dueña de todos. ¿Y por qué debería confiar en ti? Nos casamos un día. Consideré mis opciones y luego asumí un riesgo calculado. Porque puedo oír lo que piensa la gente. Su Excelencia. Todos menos usted. Me miró fijamente un buen rato y luego se echó a reír. Puedes leer la mente. Y supongo que lo aprendiste de un sabio místico en las montañas. Lo aprendí al ser envenenado lentamente por mi madrastra. El mercurio que me dio no me mató. Me cambió. Puedo demostrártelo si quieres. Por favor, hazlo. Llamé a un sirviente, un hombre de mediana edad llamado William, que trajo té. Mientras servía observé sus pensamientos y dije, William planea robar los candelabros de plata del altar esta noche. Necesita dinero porque su hijo tiene deudas de juego con la banda del Tigre Verde. William dejó caer la tetera y palideció. Mi señora, ¿cómo la encontró? Váyase, dijo Marcus en voz baja. Empaque sus cosas y salga de esta casa inmediatamente. Si se va en una hora, no la denunciaré ante el magistrado. Después de que William huyó, Marcus me observó con renovado interés. Es notable. Y no puedes oír mis pensamientos. Nada. Estás en completo silencio. Es bastante refrescante, la verdad. Qué curioso. Se recostó pensativo. Dime, ¿qué más has oído en esta casa? Pasé la siguiente hora transmitiendo cada pensamiento traicionero que había reunido, pintando una imagen de una casa pudriéndose por dentro. La expresión de Marcus se ensombrecía con cada revelación. Parece, dijo finalmente, que ambos nos necesitamos más de lo que creíamos. 3 semanas después de mi boda, Elena llegó a la mansión del duque con gran pompa. Estaba ya en avanzado estado de gestación, con el vientre redondo bajo sus costosas túnicas de seda. Traía consigo a un médico de renombre, Maestro Chan, como lo llamaba, aunque algo en su nerviosismo le resultaba familiar. Querida hija, me susurró abrazándome mientras sus pensamientos escupían veneno. La terca criatura sigue viva. Pero se ve miserable. Bien. He traído a alguien que podría ayudar al duque, anunció. El maestro Chan ha estudiado los textos antiguos. Cree que la condición del duque podría ser tratable. Lo reconocí entonces, el joven que una vez vi salir de los aposentos de Elena desnudo, el que, según ella, le curaba los dolores de cabeza. Su amante disfrazado de médico. Marcus los recibió con fría cortesía, permitiendo el examen mientras yo observaba. Los pensamientos del maestro Chan eran transparentes. Elena le dice que le dé esperanza, que confíe en los tratamientos. El veneno de acción lenta debería tardar meses, con la apariencia de un deterioro natural. Entonces la niña hereda, y Elena la controla por completo. Tus meridianos muestran signos de bloqueo, declaró el maestro Chan. Con el tratamiento adecuado, hierbas especiales y acupuntura, podrías recuperar algo de sensibilidad. Marcus asintió pensativo. Qué generoso que la madrastra de mi esposa se preocupara por mi salud. Elena me apretó la mano. La familia debe apoyarse mutuamente. Enviaré al maestro Chan 2 veces por semana. Después de que se fueron, le conté todo a Marcus. Su mandíbula se tensaba con cada palabra. Tu madrastra pretende matarme para controlar mi fortuna a través de ti. Parece que sí, aunque nos subestima a ambos. Marcus sonrió entonces, con una expresión aguda y peligrosa. ¿Le seguimos la corriente? ¿Qué quieres decir? Que venga su médico. Que administre sus tratamientos, pero sustituiremos sus venenos por hierbas inofensivas. Y lo más importante. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Hay algo que deberías saber. No estoy tan paralizado como parezco. Lo miré fijamente. ¿Qué? Hace 3 años, la madre del emperador intentó envenenarme porque apoyé a su hijo mayor en lugar de a su príncipe favorito.
Descubrí la conspiración y opté por fingir una parálisis total. El emperador lo sabe. Ha sido un largo camino para eliminar a todos los partidarios de la emperatriz viuda. Puedes caminar. No bien, y no largas distancias. El veneno me causó mucho daño. Pero sí, puedo caminar. Y con el médico de tu madrastra cuidándome, puedo lograr una recuperación milagrosa. El plan era brillante en su simplicidad. El maestro Chan se atribuiría la mejora de Marcus, lo que haría que Elena se confiara demasiado. Mientras tanto documentaríamos cada veneno, cada palabra traicionera, construyendo un caso que la destruiría. Mientras Marcus iniciaba su recuperación gradual, me concentré en tomar el control de la casa. La duquesa Catalina me había asignado 2 matronas, la señora Gray y la señora Sterling, para que me ayudaran. Su verdadero trabajo era espiar y sabotear. Sus pensamientos los delataron al instante. Cada decisión que tomaba, se la comunicaban a la duquesa Catalina. Cada error se magnificaba, cada éxito se reducía. Pero conocer sus intenciones los hacía fáciles de manipular. Empecé con las cuentas de la casa y descubrí un robo masivo. El mayordomo llevaba años desfalcando, repartiéndose las ganancias con la señora Gray. El comerciante de vinos cobraba el triple del precio del mercado, devolviéndole el favor a la señora Sterling. El médico que atendía a Marcus facturaba medicamentos que nunca se entregaban. Uno por uno se los expliqué a Marcus en privado. Pero en lugar de descartarlos de inmediato, los usamos para alimentar información falsa a la duquesa Catalina. Ella creía que me controlaba, pero cada informe que recibía estaba diseñado para nuestro propósito. El descubrimiento se produjo cuando descubrí a Rose, mi doncella de la casa de mi padre, llorando en los jardines. Elena la había enviado a espiarme, amenazando a su anciana madre si se negaba. Pero los pensamientos de Rose revelaban un afecto genuino por mí, mezclado con la culpa por su traición forzada. Rose, dije con dulzura, sé que Elena amenazó a tu madre. Cayó de rodillas. Mi señora, por favor, perdóname. No tuve elección. Levántate. No te culpo. Pero ahora me ayudarás a destruirla. Rose se convirtió en mi agente doble proporcionándole información falsa a Elena mientras documentaba en secreto los crímenes de su madrastra. Gracias a Rose, supe que Elena se reunía con el maestro Chan para algo más que consultas médicas. Su romance duró 2 años, antes de que mi madre falleciera. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Elena había estado envenenando a mi madre durante todo su embarazo, debilitándola tanto que cuando yo nací, las complicaciones que Elena había orquestado le costaron la vida. Lo que todos consideraron una trágica muerte durante el parto fue, en realidad, un asesinato cuidadosamente planeado. Pero necesitaba pruebas. 6 meses después de casarme, todo cambió. La emperatriz viuda estaba bajo arresto domiciliario, intentó un golpe de estado con su hijo menor, el príncipe Roberto. La capital estalló en violencia mientras las facciones rivales luchaban por el control. Marcus abandonó por completo su actuación paralizada y dirigió a sus guardias a defender al emperador. Desde la torre más alta de la mansión, observé cómo las hogueras iluminaban el cielo nocturno, mientras la duquesa Catalina paseaba abajo presa del pánico. Si la emperatriz viuda gana, Marcus muere, pensó a toda velocidad. Pero si el emperador gana y descubre que apoyaba en secreto al príncipe Roberto, ella había estado cubriendo sus apuestas, financiando a ambos bandos mientras planeaba declarar su lealtad al ganador. Los documentos estaban escondidos en su estudio. La había oído pensar en ellos durante semanas. Esa noche, mientras la ciudad ardía y la duquesa Catalina estaba distraída, irrumpí en su estudio con la ayuda de Rose. Lo encontramos todo. Correspondencia con el príncipe Roberto, registros de sobornos, planes para asesinar a Marcus y atribuirlo al caos del golpe. Pero también encontramos algo inesperado, cartas de Elena de hace 20 años. Las 2 mujeres habían sido amigas desde la juventud, y su correspondencia reveló toda la verdad. Elena siempre había deseado a mi padre, incluso antes de que mi madre se casara con él. Había pasado años planeando ocupar el lugar de su hermana, y la duquesa Catalina la había aconsejado en cada paso. Mi madre nunca tuvo ninguna oportunidad. El amanecer trajo la noticia de la victoria del emperador. El príncipe Roberto había muerto,
la emperatriz viuda ejecutada. Marcus regresó a casa ensangrentado pero triunfante, cruzando las puertas con sus propias piernas mientras los sirvientes jadeaban de asombro. La duquesa Catalina lo recibió en el patio con su máscara perfecta. «Hijo mío. Es un milagro. ¿Puedes caminar?» «Sí, madre», dijo Marcus con frialdad. «Milagro de verdad. Casi tan milagroso como estos documentos que mi esposa encontró en su estudio». Se quedó pálida al presentarle la evidencia. Los guardias la detuvieron de inmediato. Víbora me siseó. «Lo planeaste desde el principio». No respondí en voz baja. «Pero cuando tú y Elena me arrebataron todo, me enseñaron a luchar como ustedes, sin piedad». Elena llegó a la mansión al día siguiente, contoneándose en los últimos meses de su embarazo, acompañada por el maestro Chan. Había venido a regodearse por lo que suponía que era mi miseria, un marido paralizado, una suegra hostil, un futuro desolador. En cambio, encontró a Marcus de pie, a la duquesa Caterina encadenada y a mí presidiendo la casa como la duquesa en la que me había convertido. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», balbuceó. «Los tratamientos del maestro Chan, por supuesto», dijo Marcus con suavidad. «Es un hacedor de milagros. De hecho, estábamos a punto de recompensarlo». El maestro Chan se pavoneaba, sin percatarse del peligro. Sabía que los textos antiguos contenían la respuesta. «Sí, los textos antiguos sobre venenos», interrumpí. «Dígame, maestro Chan, ¿qué texto recomendaba el mercurio para la parálisis? ¿O era arsénico?» «Encontramos ambos en las medicinas que nos proporcionó». El hombre palideció. «No sé a qué te refieres». «¿Entonces no te importará beber esto?» Levanté un frasco de su último tratamiento. «Si es medicina, no te hará daño». Intentó correr, pero los guardias le bloquearon el paso. El rostro de Elena se había puesto pálido, sus manos acunaban su vientre protectoramente. «No puedes probar nada», dijo desesperada. Intentaba ayudar. «¿Cómo ayudaste a mi madre?» Me acerqué a ella lentamente. «Lo sé todo, Elena. El mercurio que le diste durante el embarazo, la partera a la que sobornaste para que se desangrara, los sirvientes que mataste para ocultar las pruebas». «Estás loca. Tu madre murió al dar a luz». «Mi madre fue asesinada por su propia hermana, quien había estado apostando a su médico durante años antes de morir». Saqué las cartas de Elena a la duquesa Catalina, leyendo en voz alta los pasajes más incriminatorios. Sus propias palabras, planeando la muerte de mi madre mientras aún vivía. Elena se desplomó agarrándose el vientre. «Por favor, bebé. Tu bebé». Reí con amargura. «¿Te refieres al bebé del maestro Chan? El niño que planeabas presentar como heredero de mi padre». Fue entonces cuando se derrumbó por completo, gritando confesiones entre sollozos. Sí, había matado a mi madre. Sí, me había estado envenenando. Sí, el bebé no era de mi padre. Había resultado herido en batalla años atrás, incapaz de tener hijos, aunque él no lo sabía. El maestro Chan intentó correr de nuevo, pero esta vez el propio Marcus lo detuvo, con la espada desenvainada a pesar de sus piernas aún imperfectas. «Me envenenaste por orden de la emperatriz viuda hace 3 años», dijo Marcus en voz baja, «y ahora lo has vuelto a intentar por orden de esta mujer. Creo que al emperador le interesará mucho tu testimonio». El juicio fue rápido y brutal. Elena fue ejecutada por asesinato y traición, ya que el intento de envenenamiento de un duque se consideró un atentado contra la propia familia imperial. El maestro Chan fue torturado para obtener información sobre los partidarios restantes de la emperatriz viuda y luego decapitado. La duquesa Catalina fue despojada de su título y exiliada a un monasterio remoto. Mi padre, ante la vergüenza de todo aquello, prefirió caer sobre su espada antes que afrontar el juicio del emperador. No sentí nada al enterarme de su muerte. Un año después de la ejecución de Elena, descubrí que estaba embarazada. El anuncio impactó a todos. ¿No se había quedado el duque Marcus paralizado, posiblemente impotente? Los chismosos se dieron un festín intentando descubrir la verdad. Marcus y yo sabíamos que no. Su recuperación, aunque notable, no fue completa. Lo intentamos durante meses con pocas esperanzas. El embarazo parecía un regalo de los dioses,
O quizás el espíritu de mi madre finalmente en paz. La capacidad de escuchar los pensamientos había empezado a desvanecerse tras la muerte de Elena, como si su propósito se hubiera cumplido. Para cuando nació mi hijo sano gritando perfecto, solo podía captar susurros de las emociones más intensas que me rodeaban. Lo llamé Adrián en honor a mi madre, Adriana. Marcus demostró ser un padre devoto, enseñándole a Adrián a caminar a pesar de su propio andar imperfecto. Tuvimos 2 hijas gemelas más que heredaron la aguda inteligencia de su padre y mi tenacidad. La mansión del duque, antaño un nido de víboras, se hizo famosa por su lealtad y eficiencia. Mantuve a los sirvientes que habían demostrado ser confiables y reemplacé al resto con personas que debían su posición al mérito, no a sobornos. Las cuentas de la casa, que antes sangraban dinero a la corrupción, ahora mostraban ganancias que invertíamos en escuelas y hospitales para el distrito. A veces, tarde por la noche, Marcus y yo nos sentábamos en el jardín donde había encontrado a Rose llorando y nos maravillábamos de lo lejos que habíamos llegado. ¿Te arrepientes?, preguntó una vez. ¿La sangre en nuestras manos? Ellos derramaron la sangre primero, respondí. Solo nos aseguramos de derramar la sangre al final. Tomó mi mano, y sus dedos recorrieron las cicatrices dejadas por años de veneno. Tu madre estaría orgullosa. Eso espero, dije. Espero que sepa que la línea de Elena murió con ella, mientras que la de mi madre sigue viva a través de nuestros hijos. Una venganza justa. No, corregí. Justicia. La venganza habría hecho sufrir a Elena tanto como mi madre. La justicia simplemente la habría acabado. Epílogo. Han pasado 20 años desde que le rogué a mi padre que me permitiera casarme con el duque Marcus, un hombre paralítico. La capital aún susurra sobre ello a veces, la hija de un general desesperado que prefirió a un lisiado en lugar de un erudito, quien de alguna manera le devolvió la salud y construyó una dinastía a partir de las cenizas del escándalo. No saben la verdad y nunca la sabrán. Los registros oficiales afirman que Elena murió por complicaciones en el parto, que la duquesa Catalina se retiró voluntariamente para dedicarse a la contemplación religiosa, que mi padre murió honorablemente al servicio del emperador. Solo Marcus y yo sabemos lo que realmente ocurrió en esos meses sangrientos. Rose, fiel hasta el final, se llevó el secreto a la tumba el invierno pasado. Los demás testigos murieron hace tiempo o desaparecieron. Nuestros hijos saben que su abuela murió cuando yo nací y que su abuelo era general. Saben que su padre fue envenenado por traidores y se recuperó gracias a su determinación y una excelente atención médica. Saben que su madre es considerada peculiar por insistir en administrar personalmente las cuentas de la casa y por su extraña habilidad para saber siempre cuando alguien miente. No saben de los meses en que podía escuchar cada pensamiento a mi alrededor, del verdadero alcance del engaño de su padre, de la sangre que compró sus cómodas vidas. Quizás algún día se lo diga cuando sean mayores, cuando se enfrenten a sus propias traiciones y deban decidir hasta dónde llegarán por la justicia. Les diré que a veces el mundo te da veneno y espera que mueras en silencio. Pero a veces, si eres lo suficientemente fuerte e inteligente, puedes transformar ese veneno en poder. La capacidad de leer el pensamiento ha desaparecido por completo, lleva años así. Pero ya no la necesito. Aprendo a leer rostros, voces, las sutiles señales que revelan las verdaderas intenciones de una persona. Marcus me enseñó estrategia, la supervivencia me enseñó crueldad, la maternidad me enseñó cuándo desplegar cada arma. El nuevo emperador que sucedió a su padre hace 5 años, recientemente honró a Marcus con el título de Gran Duque, convirtiendo a nuestro hijo Adrián en uno de los solteros más codiciados del imperio. Las madres exhiben a sus hijas ante él a la menor oportunidad, sin saber que estoy evaluando a cada niña con el mismo escrutinio que antes aplicaba a las cuentas del hogar. Busco a aquellas cuyas sonrisas no llegan a sus ojos, cuyos elogios contienen pullas ocultas, cuyos pensamientos, aunque no los oiga, seguramente conspiran y maquinan tras caras bonitas. Esas chicas se desaniman rápidamente. Pero el mes pasado, Adrián trajo a casa a una niña que me recordó a mí misma a esa edad, no a la versión envenenada y desesperada, sino a quien podría haber sido si mi madre hubiera vivido. De mente aguda pero amable, ambiciosa pero leal, lo suficientemente inteligente como para sobrevivir a la corte, pero lo suficientemente buena como para merecer la felicidad. Se llama Isabella y cuando me conoció me dijo algo interesante. Su excelencia, dicen que puede ver a través del engaño de cualquiera.
¿Es cierto? ¿Por qué lo preguntas? Respondí. Porque quiero prometerte algo y necesito que me creas. Me miró fijamente a los ojos. Nunca traicionaré a tu hijo ni por dinero, ni por poder, ni siquiera para salvar mi vida. Lo amé antes de saber que era el heredero de un duque, cuando creía que solo era el hijo de un comerciante que visitaba la tienda de mi padre. La observé durante un largo rato buscando las señales reveladoras del engaño. Al no encontrar nada, sonreí. Te creo. Y lo hice. No porque pudiera oír sus pensamientos, sino porque reconocí la verdad en su voz, la misma verdad que le había dicho a Marcus tantos años atrás cuando le dije que me había casado con él por protección, no por amor. Claro, el amor llegó después para Marcus y para mí, creciendo lentamente como hierbas medicinales en un jardín venenoso. Esperaba lo mismo para Adrián e Isabella. Mientras escribo este relato en mi estudio privado, Marcus está en el jardín con nuestras hijas gemelas, enseñándoles esgrima a pesar de su cojera permanente. Se ríen de sus historias de antiguas batallas, sin saber que su padre fingió estar paralizado durante 3 años para atrapar traidores. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando el retrato de mi madre que cuelga en la pared, pintado a partir de los pocos bocetos que sobrevivieron a la purga de Helena. Lo encargué después de la ejecución de su asesino, pues necesitaba ver el rostro que Helena intentó borrar. Nos parecemos mi madre y yo, aunque creo que tengo una mirada más dura. Murió inocente confiando en su hermana hasta la muerte. Sobreviví sin confiar en nadie hasta que demostraran su valía con sangre. A veces me pregunto si ella aprobaría en lo que me convertí, esta mujer calculadora que usó su envenenamiento como arma, que manipuló a hombres rotos y mujeres amargadas para que se destruyeran mutuamente, que construyó su felicidad sobre los huesos de sus enemigos. Entonces veo a mis hijos vivos y prosperando, y sé que ella lo entendería. El amor de una madre justifica cualquier pecado, y yo luchaba por hijos aún no nacidos cuando me arrodillé ante mi padre y le rogué que me casara con un duque paralítico. El sol se está poniendo. Marcus vendrá a buscarme pronto como cada noche. Cenaremos con nuestros hijos, fingiendo ser una familia noble normal, sin sombras en nuestro pasado. Adrián hablará de Isabella, los gemelos discutirán sobre sus lecciones, y Marcus me apretará la mano bajo la mesa, nuestra vieja señal de que todo está bien. Y por fin está bien. Los fantasmas están en silencio, los jardines venenosos han sido replantados con hierbas curativas, y la capacidad de escuchar los pensamientos se ha desvanecido en la memoria como un sueño febril. Pero a veces en noches muy tranquilas, juro que aún puedo oír una voz, quizás la de mi madre o tal vez solo mi imaginación susurrando, bien hecho, hija, descansa ahora, te has ganado tu paz. Y yo también. Hasta la última gota de veneno. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.